Bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Te doy la más cordial bienvenida a este pasadizo del terror en el cual realmente espero acaricies tus miedos más profundos, pero sobre todo espero y sientas el miedo hasta los huesos. Mi nombre es Jesús G y abriendo mi obituario negro del terror, el día de hoy te traigo estas leyendas. Relatos de la carreta de la muerte. La carreta de la muerte. Este es el volumen 3 de este canal. Don Gustavo era un señor alcohólico que por su problema con el alcoholismo se había hecho muy desobligado con su familia. Ya no trabajaba en un lugar fijo, solo hacía trabajos ocasionales para tratar de sacar dinero para el alcohol y visitar la cantina local. Don Gustavo tenía 2 hijos, una dama y un varón. El varón, de nombre Miguel, de 12 años, quien se hacía cargo de trabajar para el sustento de su pequeña hermana y su madre, pues Miguel sabía que su padre era un desobligado alcohólico y don Gustavo solo iba a su casa a comer o tratar de robar algo para luego venderlo y tratar de conseguir un tanto de dinero para el vicio. El hijo de don Gustavo, Miguel, trabajaba arduo a sus solo 12 años en aquel pueblo donde vivían. Una noche transcurría de manera tranquila, al igual que cualquier otra noche de ese poblado. Ya pasaba de medianoche y la mayoría de la gente dormía, a excepción de los trasnochados de la cantina, quienes estaban cantando, jugando juegos de azar, bebiendo pulque, mezcal, aguardiente. Así uno de esos habituales clientes de esa cantina se despedía de todos, ya en un estado bastante inconveniente, pues el dinero se le había terminado, y partía de aquel lugar ya bastante aturdido, tal vez para dormir en alguna banca o algún lugar en la calle, que por cierto, ese hombre era muy amigo de copas de don Gustavo, cuando a los cuantos minutos se escuchaba un andar de unas ruedas rechinantes y unos relinchidos que hacían eco en todo el pueblo se escuchaban. Era una carreta bastante tétrica. La carreta se detenía en la plaza principal, luego era acompañada de una tétrica risa y luego se marchaba, dejando un incómodo y absoluto silencio en ese pueblo a altas horas de la madrugada. Hasta los trasnochados de la cantina escuchaban esos tétricos ruidos del andar de la carreta y solo comentaban que quién sería el ostentoso e imprudente que traería esa carreta a tan altas horas de la noche. Así un señor de la tercera edad, quien estaba bebiendo en aquella cantina, decía: es la carreta de la muerte, no es ningún trasnochado. Así solo decía que él ya no regresaría en un buen tiempo a la cantina, pues esa carreta y ese cochero se habían llevado a su hermano ya hace bastante tiempo. Obviamente nadie le creía e incluso era objeto de burla dentro de esa cantina por esas ideas fantasiosas. A lo que ese hombre decía, eso ya había ocurrido hace muchos años y la carreta va visitando pueblos y cuando ésta está en uno solo existe el miedo y el terror. Así aquel viejo decía: está bien, búrlense, recuerden que el que ríe al último ríe mejor. Y se marchaba aquel anciano. Ya pasando el tiempo esa misma noche, ya más tarde, don Gustavo salía tambaleante de aquella cantina, tratando de buscar algún lugar para dormir, cuando veía a su compadre con las manos totalmente paralizadas y engarrotadas, los ojos totalmente blancos, a lo que solo don Gustavo creía que se había pasado excesivamente de copas su compadre, pero a la vez decidía mover a su amigo solo para verificar que estuviera en buen estado. Comenzaba a moverle, pero no había respuesta. Notaba que no respiraba. Don Gustavo, ya muy afligido, solo gritaba pidiendo ayuda. Así salieron algunas personas para ver qué estaba ocurriendo, cuando presenciaban que aquel hombre ya no se encontraba en esta vida, ya había partido al más allá. Alguna gente solo se persinaba y decía que había sido la carreta de la muerte, pues mucha gente le había escuchado el tétrico sonido de las llantas
el relinchido de aquellos caballos del inframundo. Entonces se le daba santa sepultura al amigo de don Gustavo. Al igual, don Gustavo al día siguiente ahogaba sus penas por la pérdida de su compadre en aquella cantina, donde estaba solamente la mitad de la clientela que usualmente asistía, pues se mencionaba que les daba miedo, les daba temor asistir por la carreta de la muerte. Don Gustavo decía que solo eran tontas leyendas de gente chismosa. Sin embargo, muchos de aquellos salían temprano de la cantina, mucho más temprano de lo habitual, y era por el temor a la carreta de la muerte que sentían. Solo un puñado de hombres alcohólicos se quedaban bebiendo en aquella cantina. Ya muy entrada la noche, volvía nuevamente ese tétrico sonido del rechinar de una carreta y el relinchido de los caballos. Don Gustavo solo decía: escuchen, ahí está su carreta de la muerte, y solo reía. Así pasaron un par de horas y don Gustavo solo salía. Al ir caminando entre las calles, veía a una señora llorando fuera de su casa, con un par de vecinos que le acompañaban, y don Gustavo solo escuchaba que la mujer llorando decía que había sido la carreta de la muerte quien se había llevado a su esposo, que ella lo había visto, que la carreta había sido la que se llevó la vida de su esposo. Don Gustavo solo tachaba de gente loca a la gente que creía en esa absurda leyenda de la carreta de la muerte. Ya alcoholizado, bastante noche, don Gustavo iba a dormir a una banca de la plazoleta principal. Al día siguiente, al despertar, con una terrible jaqueca por la resaca de una noche previa, veía que el dinero se le había terminado. Entonces, ya después de varios días, fue a su casa, tomó una ducha, ya que llevaba varios días sin ir. Y cuando él llegaba, toda su familia se sentía bastante incómoda, pues sus comportamientos eran bastante extraños. Era un alcohólico, nadie le quería a don Gustavo en esa casa, ni sus hijos ni su esposa. Sin embargo, tampoco le corrían por el poco respeto que aún le tenían. Así don Gustavo aprovechaba incluso a desayunar un plato de comida humilde que había sido comprada con el esfuerzo y el trabajo de su hijo Miguel. Don Gustavo les prometía que ya iba a cambiar y que ya dejaría la bebida y que iba a ponerse a trabajar. La familia no creía eso, pues siempre prometía lo mismo. Así el hijo de don Gustavo, Miguel, salía a trabajar y solo se quedaba en la casa la madre y la hermana. Entonces don Gustavo, mientras no le veía, hurgaba, tratando de encontrar unas monedas para el vicio. Ya don Gustavo, algo decepcionado, pues no había logrado tener suerte encontrando dinero, vio un jarrón de barro, metió la mano y sintió unas monedas. No eran muchas, pero servirían para la borrachera de esa noche. Don Gustavo se despedía y salía a paso veloz de su casa. Cuando Miguel regresaba, ya más tarde, veía que la madre de Miguel se encontraba llorando, pues las monedas del jarrón ya no se encontraban más. Y esas monedas estaban destinadas para la preparación de los alimentos de la familia de esa tarde, de la noche y de la mañana siguiente. Entonces Miguel, ya bastante enojado por aquel acto y sobre todo el hecho de saber que dejaría a su pequeña hermana sin comer todo ese día y la mañana siguiente, salió de su casa. El cielo ya pardeaba, sin embargo, aún restaba algo de claridad y se dirigía a la cantina. Don Gustavo ya estaba comenzando a beber. Así Miguel confrontaba a su padre y le decía: «Padre, ya no regrese a la casa. Hoy solo fue a robarnos por su maldito vicio. Dejó a mi madre y a mi hermana sin comer por su bebida». Así lo confrontaba. Todos los compañeros de don Gustavo dentro de aquella cantina solo veían esa escena, algo incómodos. Don Gustavo, solo callado, decía: «Mijo, ya voy a cambiar, te lo prometo». A lo que Miguel respondía: Usted no va a cambiar nunca. Solo ya no vaya a la casa, que solo va a robarnos, viejo borracho. Ojalá y la carreta de la muerte se lo lleve». Al decir eso Miguel, varios de los presentes en esa cantina, al escuchar eso, solo se persinaban
y Miguel salía de esa cantina. El cielo ya se encontraba totalmente oscuro y Miguel sentía miedo, pues la leyenda de la carreta ya tenía a todos los pobladores con bastante miedo y temor. Lo único que tranquilizaba a Miguel es que a pesar de que ya estaba oscuro, la carreta se manifestaba siempre pasada la medianoche. Miguel, al ir caminando, sentía el miedo, pues aquellas calles se encontraban en total soledad, sin personas deambulando, pues parecía toque de queda, ya que la población no salía en la noche y permanecía en su casa. Al ir de regreso a su hogar, por las calles empedradas, Miguel volteaba y veía una tétrica carreta, toda de color negro, con imponentes caballos. A uno de los caballos se le veían las costillas expuestas y un cochero que tenía una capucha que le cubría todo el rostro. Esa tétrica carreta negra se encontraba estacionada. Parecía que solo estaba esperando algo. Miguel lo sabía, no existía ninguna duda alguna. Era aquella carreta, tan temida por todo el poblado. Era la carreta de la muerte. Él lo sabía sin el menor temor a equivocarse. Aquel cochero levantaba un tanto la mirada, solo volteaba a ver a Miguel, y era el rostro de una parca que solo soltaba una risa tenue para Miguel. Miguel se encontraba estático frente a aquella carreta, pues ese temor no le dejaba moverse. Solo se escuchó un tétrico relinchido. En eso sintió movilidad en las articulaciones y salió corriendo despavorido, sin voltear atrás. Solo siguió corriendo sin descanso hasta su casa. Al llegar a su casa, llegaba con el semblante totalmente pálido y descompuesto. Su madre le preguntó que qué había ocurrido, por qué llegaba en ese estado. Así Miguel le contó todo lo ocurrido esa noche, desde el reclamo hacia su padre hasta la presencia de aquella carreta impactante. Esa noche solo rezaron un rosario y se fueron a dormir con el estómago totalmente vacío. Don Gustavo se encontraba tomando esa noche, pero se sentía triste ya que las palabras de su hijo retumbaban incesantemente en su cabeza. Así ya más tarde, serían las 2 de la mañana, cuando se escuchaba nuevamente los cascos del caballo, el relinchar de unas llantas, los tenebrosos relinchidos de los caballos. Posterior a eso, a los minutos, se escuchaban llantos de una familia que mencionaron escuchar que la carreta se había estacionado fuera de aquella casa. Solo se había escuchado una risa y habían encontrado a su familiar muerto. Eran ya bastante las coincidencias de víctimas que aseguraban que la carreta se estaba llevando a sus familiares y personas conocidas, y era bastante como para ignorarlo. Así que el sacerdote de aquel poblado ofrecía como posada a los fieles el templo para quien quisiera pasar la noche en aquel templo. Casi todo el pueblo se hacía presente para pasar la noche en aquel recinto santo. Don Gustavo, al seguir teniendo aquel sentido de culpabilidad por el robo de aquellas monedas, se puso a trabajar honestamente. Comenzó a trabajar en el mercado local haciendo aquello y lo otro, con terribles dolores de cabeza por la resaca. Sin embargo, el resonar de las palabras de su hijo le habían retumbado en su existencia y le hacían bastante eco. Don Gustavo trabajaba aunque continuaba con el vicio del alcohol. Pasaban los días y aún se escuchaban los relatos sobre aquella terrible carreta que se había llevado ya a varias personas de aquel poblado. Varias de esas personas eran trasnochados que acudían a la cantina, que se aventuraban a su suerte por el fuerte vicio que les aquejaba. Así, después de un par de semanas, don Gustavo se hacía presente en su casa. Era temprano y les decía: no vengo a robarles, tampoco vengo por un plato de comida, solo vengo a traerles este pequeño costal de monedas, el cual he ganado con trabajo. Sé que nunca he sido el mejor padre, mucho menos el mejor esposo, pero jamás he dejado de querer a nadie de esta familia, la cual no merezco y aún así tengo. Dejaba el pequeño costal de saco con dinero
y partía, se marchaba. Miguel se quedaba pensativo por las palabras de su padre y sentía algo de remordimiento por sus palabras con anterioridad al desearle que la carreta de la muerte se lo llevara. Así, esa noche la culpa carcomía a Miguel y decidió tentar a su suerte y salía de su casa para tratar de encontrar a su padre, pedirle disculpas y retractarse de sus palabras que le había dicho con anterioridad y darle otra oportunidad de cambio. Así Miguel, temeroso, partía a la cantina. Ya entrada la medianoche, estaba a un par de calles de llegar cuando escuchaba en su andar nuevamente aquella carreta, aquel tétrico sonido, aquel rechinar de las ruedas moviéndose cada vez más cerca. Miguel solo cerró los ojos y rezaba cuando escuchó pasar a un lado de él aquella tétrica carreta, la cual Miguel sabía que iba por algún cristiano, o tal vez por él. Solo seguía rezando con los ojos apretándolos bastante fuertes. Sintió que la carreta pasó a un lado de él, y cuando iba pasando a un lado de él, solo escuchó una maléfica risa. Al pasar los minutos, y ya que el rechinar de las llantas tenía minutos que habían parado y había dejado de escuchar el relinchar de aquellos tétricos caballos, Miguel por fin abrió los ojos y a los metros vio a don Gustavo. Yacía muerto. La carreta había ido por él. Esa noche era su víctima. La carreta de la muerte. Comenzamos con la primera. La carreta de la muerte en Oaxaca. No solo te traigo esta, te traigo otra más adelante. Cuenta la leyenda que el sonido de las ruedas de una carreta puso en alerta a pobladores de Oaxaca, pues siempre se escuchaba a la misma hora. La persona que se arriesgó a investigar de qué se trataba terminó encontrando la muerte, y todo indicaba en su cuerpo que había sido de una forma muy trágica y cruel. Mucho tiempo atrás, en aquella época en donde todavía la electricidad no llegaba a Oaxaca, se presentó un inexplicable suceso del que todos hablaban, pues le tenían bastante miedo a aquel suceso trágico y tenebroso. Allá en lo que era conocido como el Callejón de la Soledad, ahora Avenida Morelos, cerca del convento de las monjas capuchinas y cerca de la iglesia de la Soledad y de San José, a altas horas de la noche, cuando todo se encontraba en completa oscuridad, las monjas que habitaban el recinto y que se encontraban cumpliendo alguna penitencia, decían escuchar una vieja carreta recorrer las calles a paso rápido, y que era un sonido bastante hórrido que te erizaba toda la piel. La duda entre los pobladores de querer conocer de quién se trataba iba creciendo, pues el rechinar de las llantas y el galope de los caballos en ocasiones no los dejaba dormir. Inclusive en algunas ocasiones se podía escuchar a lo lejos el lamento de algunas personas, pero nadie era tan valiente ni osado para averiguar, ya que el relinchido de aquellos caballos era diferente, era sumamente tétrico, y el escuchar esas viejas ruedas hacía rezar a la mayoría de los pobladores. Fue una conocida señora del pueblo la que una noche, al escuchar que la carreta se acercaba, decidió asomarse por la ventana para descubrir de quién se trataba. Pudo ver la sombra de dos grandes caballos imponentes, pero de repente, cuando trató de identificar quién era el cochero, ese cochero encapuchado, su sorpresa fue tal que terminó desmayada en ese momento, pues se trataba de la misma muerte. Al tercer día la mujer fue encontrada muerta, llena de moretones, raspaduras y quemaduras, algo así como si hubiera sido arrastrada durante mucho tiempo. Los pobladores pronto atribuyeron el fallecimiento a la carreta de la muerte, por lo que decidieron rezar durante las noches, encerrándose en su casa y evitando a toda costa asomarse por la ventana. A la fecha, hoy en la actualidad, algunos habitantes
Todavía aseguran escuchar por las noches la famosa carreta, pero nadie se ha atrevido a salir nuevamente para descubrir de quién se trata, pues temen encontrar, antes de lo esperado, su propia muerte. La segunda leyenda que el día de hoy te traigo es la carreta de la muerte de Escuinapa. Pobladores del municipio tienen la creencia de que cuando se escucha el rodar de la carreta por la calle es porque alguien perderá la vida. En Escuinapa, Sinaloa, las leyendas e historias urbanas son relatos que se han formado con el paso de los años, y las pláticas que los abuelos y los bisabuelos cuentan viven para siempre en la memoria de la gente. En el municipio de Escuinapa se cuentan muchas historias de sucesos que se hicieron leyendas al pasar de boca en boca y a través de los años. La mayoría de esos relatos y leyendas son de supuestos espantos o hechos paranormales. Una de esas historias es la del paso de la carreta de la muerte. Se dice que se escucha incluso hasta el día de hoy, y se escuchaba por las viejas calles del municipio, y cuando eso pasaba era porque en su recorrido alguien fallecería, se llevaría a alguien e iba ya por la persona para llevar su alma fuera de este plano terrenal. Roberto Rodríguez, quien a lo largo de su vida se ha dedicado a recopilar una gran cantidad de historias de este municipio, recuerda la leyenda de la carreta de la muerte. Esta historia fue contada por un viejo amigo de nombre Juan, a quien por cariño le llamaban Juanito, el cual vivía en una de las colonias populares de Escuinapa, y en su niñez le tocó escuchar y mirar el paso de la carreta de la muerte. Según Juanito, junto con otros primos de la misma edad, acostumbraban a acudir a jugar la lotería a la casa de una tía. Muchos días se quedaban hasta altas horas de la madrugada a jugar y divertirse un rato. Cuando regresaba a la casa, su abuelo le decía que jugar en la noche la lotería era cosa del diablo y que no era una cosa buena, pues ya que se mencionaba innumerablemente la carta, el nombre del diablito y la muerte. Pero Juanito no lo tomaba como algo en serio, pero Juanito lo tomaba como algo sin importancia, lo que decía su abuelo. Después de varias jornadas de lotería y varias noches, Juanito regresó a su casa ya pasada de medianoche, y su abuelo le repitió lo mismo, que no era bueno jugar hasta tarde. Al estar en su casa e intentar dormir, no podía conciliar el sueño. La frase de su abuelo no se le olvidaba. Después de un rato de permanecer despierto, escuchó ladrar a los perros y el cacarear de las gallinas. En esa época había en casi todas las casas, entre el escándalo de los animales, alcanzó a escuchar el trote de caballos y el rodar de unas llantas de madera, que de pronto los perros y las gallinas dejaron de escucharse en su totalidad y la carreta se detuvo en su marcha. Serían por ahí aproximadamente de las 3 de la mañana cuando se volvió a escuchar el trote de los caballos y las ruedas de la carreta continuaron su marcha. Así los perros y gallinas se volvieron a alborotar, con el miedo invadiendo su cuerpo. Juanito optó por asomarse por la ventana. Al mirar hacia la calle, alcanzó a mirar una carreta, la cual era conducida por un hombre vestido de negro, a quien no se le observaba el rostro porque lo llevaba totalmente cubierto. Luego de observar eso, Juanito regresó a la cama, aunque no pudo dormir. Solo deseaba que amaneciera para salir a contarle a su abuelo lo que le había tocado presenciar. Por fin, cuando visualizaba que el cielo aclaraba en su totalidad y él se encontraba sin tanto miedo y ya más tranquilo, sintiendo más calma, saltó de la cama y salió a la calle, a lo que vio a una vecina llorando. Estaba sentada en la banqueta a algunas cuantas casas de distancia de la de él. Juanito se acercó a ella y ella le confesó que su esposo había fallecido de un infarto en la madrugada. Aproximadamente serían a las 3 de la mañana. El miedo regresó a su cuerpo y corrió a buscar a su abuelo. Luego de llegar con su abuelo, este ya lo esperaba, y antes de contarle todo lo ocurrido, el abuelo dijo: sí, era la carreta de la muerte que vino a llevarse el alma del vecino. Esta es una de las tantas historias de la carreta de la muerte que se cuentan en ese municipio y que forman parte de las leyendas escuinapenses. Son relatos que se han transmitido de forma oral en las familias sin tener la certeza de que hayan formado parte de la realidad. Solo quien
han escuchado el paso de la carreta de la muerte, saben lo que significa hoy en día. Y hoy en día en Escuinapa siguen teniendo el mismo terror al escuchar el rodar de esas ruedas relinchantes y los relinchidos de esos caballos. Y al escuchar esa carreta sienten un enorme respeto, pero sobre todo sienten un gran miedo, pues saben lo que representa, que la carreta trae como encargo llevarse una alma en el interior de esa tétrica carreta. Tal vez pudiera ser el alma de algún vecino, o tal vez pudiera ser tu alma. Nadie quiere escuchar a la carreta detenerse afuera de su casa, pues una vida está próxima a apagarse y dejar este plano terrenal. Incluso se menciona que hay gente que escucha la carreta en ciudades y recuerdan la historia que algún abuelo les contó y solo les hela la sangre totalmente, pues rezan en no ser el próximo pasajero de aquel cochero que lleva a su mando la carreta de la muerte, pues saben que sería su último día de existencia. La carreta de la muerte. Yo era muy pequeño y era una noche que me habían dejado con mis abuelos. Mi abuelo, al ser un señor de pueblo y al yo estar a su cuidado, me contó una leyenda en la cual él mencionaba que en su pueblo pasaba una carreta en la noche y por donde pasaba ocurría una desgracia. Mencionaba que era la carreta donde viajaba la muerte y que siempre pasaba de noche, que lo que tenías que hacer era rezar un Padre Nuestro. Él mencionó que durante un tiempo se hizo habitual escuchar cuentos de que la carreta había pasado por ciertos puntos del pueblo y siempre el resultado era una o varias personas muertas. La paranoia del pueblo ya era tan grande que la gente había dejado de salir después de las 10 p.m., incluso cuando la carreta se escuchaba normalmente después de la 1 a.m. en la madrugada. Mi abuelo me cuenta que de pequeño había una noche en la cual él no podía dormir y en eso escuchó una carreta. Y a diferencia del sonido de otras carretas, ya que al ser pueblo existían varias, los caballos se escuchaban bastante agitados y te entraba un escalofrío en todo el cuerpo. También se mencionaba que no debías asomarte a verla, ya que si tú la veías, la muerte lo sabría y lo tomaría como un reto, o simplemente ella notaría tu presencia. Mi abuelo, al escuchar una carreta pasar y sentir un frío recorrer su cuerpo, y el hecho de que parecía que la carreta se había quedado parada afuera de su casa, el escuchar los caballos bramar, tener los vellos erizados, él solo se tapó con su cobija y empezó a orar y cantar unas canciones que le habían enseñado en el catecismo, hasta que se quedó totalmente dormido. La gran sorpresa fue al día siguiente, que había bastante barullo fuera de su casa. La sorpresa era que su vecino de enfrente, don Enedino, estaba ahorcado. Se había puesto una soga en el cuello y se había arrojado desde su balcón. Don Enedino estaba totalmente azul. Mi abuelo recordaba tan traumante postal hasta el momento de contarme esa historia. Y también mencionó que a don Enedino días antes se le había estado escuchando burlando de la carreta, diciendo que si él la veía sacaría su carabina y dejaría a la carreta con más hoyos que sus calzones. Nadie más le siguió la broma, ya que sí le daba temor a la gente. También mi abuelo me contó otros relatos en el cual las únicas personas que se atrevían a desafiar a su suerte eran los borrachos del pueblo, quienes salían a deshoras de la cantina local que se llamaba El Gallo de Oro, y saliendo les pasaban accidentes bastante peculiares,
como encontrarlos muertos por congestión alcohólica en la calle o algún accidente mortal. Esa historia siempre la recordaba, pues mi abuelo tenía una forma bastante envolvente de narrarla. Posteriormente, mucho tiempo después, una vez ya siendo yo adulto, tener mi familia y vivir en la ciudad, recuerdo haber estado trabajando hasta bastante tarde, sería aproximadamente la 1:30 de la madrugada, cuando escuché una carreta y sentí un frío recorriendo todo mi cuerpo. Realmente me dieron ganas de salir a observar, pues en la ciudad no era común escuchar carretas, pero recordé las palabras de mi abuelo, quien me dijo que no la mirara. A pesar de alguien que no creía mucho en cosas sobrenaturales, decidí no tentar mi suerte y opté por en ese momento hincarme y ponerme a rezar. Posteriormente, al dejar de escuchar los relinchidos eufóricos de los caballos, decidí irme a dormir. Apenas estaba por sentir los párpados pesados cuando escuché sirenas y un parloteo intenso. Fuera de mi casa, y más para la hora que era, no era común escuchar semejante ruido. Al salir a ver qué ocurría, vi que una casa de la acera de enfrente se estaba quemando, donde vivía un hombre solo, al cual no conocía realmente. En ese momento recordé lo sucedido con la carreta y le agradecí a mi abuelo con una plegaria, ya que mi abuelo ya había muerto hace años, pero me dejó sus recuerdos y sus creencias, y tal vez con eso él me salvó. Esta fue la recopilación de relatos que el día de hoy he traído para ti. Al igual, espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero, y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta solamente desearte una mórbida noche.